Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Augusto Gómez Padrón, soy alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi matrícula es 322740 y este video es una exposición sobre Derecho Administrativo 2. Si están viendo este video, bueno, espero les pueda servir de algo. Realmente yo espero que solo mi maestro de Derecho Administrativo llegue a verlo, el maestro Antonio Aguirre. Pero si nos encontramos con alguna otra persona que por casualidad del destino haya encontrado este video, bueno, pues los saludo y les doy la bienvenida. Entonces, ¿cómo va a funcionar este video? Las indicaciones de la actividad señalan en lo medular dos cosas o dos disposiciones que se deben seguir. La primera, que el video tiene que durar aproximadamente 20 minutos. La segunda, que tengo que realizar una presentación de PowerPoint donde desarrolle el tema. Sin embargo, a la hora de leer la descripción del trabajo, también establece que tengo que aparecer yo, su servidor, durante el transcurso del video de los 20 minutos. Entonces, dado que no está muy claro de qué forma se tiene que presentar, puede que estén imaginando que tengo que tener la presentación de fondo o si simplemente tengo que estar leyendo enfrente del PowerPoint. La forma en la que voy a manejar este video es la siguiente. Yo les voy a estar platicando en base de lo que investigué, en base de lo que estudié, y de vez en cuando vamos a estar cambiando la presentación de PowerPoint. No son muchas veces, no se preocupen, no me van a tener que extrañar. Esas veces que nos cambiemos al PowerPoint va a ser para efectos de listado de artículos, cuando se tenga que leer un artículo en específico o cuando haya mucha información que es más sencillo tener a la vista que estar escuchándolo. Eso no significa que la presentación de PowerPoint solo sean unas meras 4 o 5 diapositivas, sino la presentación en sí se va a enviar por la plataforma y si la necesitan por algo, pues supongo que me pueden contactar. Mi maestro no va a tener problemas consiguiendo la presentación, pero pues uno nunca sabe cómo funcionan estas cosas virtuales. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar. El tema que se va a estudiar es el régimen patrimonial del Estado. Específicamente vamos a hablar de los bienes, vamos a hablar de un sentido restringido. Y si bien en las particularidades del trabajo mencionan que solo se tienen que desarrollar 4 puntos, a saber el dominio público, el dominio privado, el dominio originario y el dominio directo, siento que es un poco incómodo entrar de lleno a ese tema sin poner un poco de contexto en de qué rayos estamos hablando. En ese orden de ideas vamos a dar un concepto rápido de patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado es aquel conjunto de bienes materiales de los cuales es titular y ejerce poder directa o indirectamente para realizar sus atribuciones. Si se preguntan cuáles son las atribuciones, los voy a mandar al curso de Derecho Administrativo 1, no es cuestión de la materia. Y bueno, este concepto del Estado es en sentido restringido, nos estamos enfocando únicamente en los bienes materiales. Sí necesito mencionar que el patrimonio estatal embarca mucho más que simplemente bienes, pero para efectos de lo que vamos a estudiar, con esto basta. Y segundo, el régimen jurídico del Estado, ¿dónde se encuentran las normas? Vamos a consultar dos fuentes. La primera, la Constitución Federal de 1917, particularmente, y esto es para que sepan porque no vamos a mencionarlos todos, pero son los artículos 27, este sí lo vamos a ver, 42, 43, 48 y 132. Y segundo, también se va a estudiar la Ley General de Bienes Nacionales, que se promulgó en mayo de 2004, y en esta nos vamos a enfocar particularmente en el dominio público. Y antes que continuar, como suele darse en las clases de Constitucional y Derecho Administrativo, el enfoque más que nada es en la parte federal. Sin embargo, sí quiero mencionar en relación a las entidades federativas y a los municipios que ellos sí cuentan con un patrimonio propio regulado por su propia Constitución, por sus leyes orgánicas y por su Código Civil respectivamente. Y la entidad federativa, cada estado va a determinar los bienes suyos y la de los municipios, respetando la autonomía del municipio, que como recordarán en Constitucional 2 y en Administrativo 1 se encuentra en el artículo 115 de la Constitución Federal. Y mencionando en lo particular en el estado de Chihuahua, donde es su servidor, el régimen de patrimonio del Estado se regula por el Código Administrativo, que es un poco deficiente, si tienen curiosidad véanlo, está en un estado muy triste, y el Código Municipal. Muy bien, a continuación vamos a ver en la presentación cómo clasificamos los bienes del Estado. Nosotros vamos a clasificar los bienes del patrimonio estatal de dos formas. Primero,
conforme lo que establece la Ley General de Bienes Nacionales, que en esta presentación se puede abreviar a LGBN. Esta ley se basa obviamente en preceptos constitucionales, pero deja claro el concepto de dominio público y de ahí da a entender lo que constituye el dominio privado. Por otra parte, también vamos a estudiar el artículo 27 de la Constitución Federal, del cual podemos estudiar dos conceptos distintos, el de la propiedad originaria en relación a mares y tierras y el de la propiedad directa en relación a ciertos recursos naturales de los cuales el Estado se reserva titularidad específica. Dicho lo anterior, vamos a entrar con el primer tema de este video, el primer tema propio que se debe desarrollar, que es el dominio público. Y para comenzar con el dominio público vamos a dar el concepto del autor Martínez Morales. Él lo constituye como el sector de los bienes del Estado sobre los cuales éste ejerce una potestad soberana conforme a las normas de derecho público a efecto de regular su uso y aprovechamiento para poder asegurar su preservación y natural explotación. Dentro de este concepto nos tienen que prender el foco en tres cosas. Primero, al hablar de la potestad soberana, regresando a Constitucional 1, es la potestad que tiene cada estado dentro de su mismo territorio en el factor interno y con los demás en una posición de igualdad en el sentido externo. A efecto de regular su uso y aprovechamiento, bueno, esto se entiende por sí mismo y más interesante aún, asegurando su preservación y natural explotación, que esto específicamente lo vamos a ver cuando estudiemos el artículo 27 más adelante en el video. Ahora sí, ya dijimos qué es el dominio público, pero ¿dónde encontramos su regularización? ¿Dónde encontramos cuáles son los bienes del dominio público? Ahora bien, la Ley General de Bienes Nacionales no da el concepto que mencionamos, fue el autor Martínez Morales, pero sí establece qué bienes lo integran y cuáles son sus características, que son tres: inalienables, imprescriptibles e inembargables, e inclusive son inmunes a acciones reivindicatorias o de posesión. Esto último que les menciono lo vamos a ver poquito más adelante. Por ahora vamos de vuelta a la presentación para estudiar el artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales y exponer cuáles son todos los bienes que forman parte del dominio público. El artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales establece cuáles son aquellos bienes que forman parte del dominio público. Y bueno, yo sé que en las disposiciones se establecía claramente que las diapositivas tenían que tener contenido corto, pero estamos hablando de un artículo con 21 fracciones, entonces siento que es válido una excepción, especialmente porque lo recorté lo más que podía. Pero bueno, la fracción primera dice que los bienes originarios de diversos artículos constitucionales, después vienen los bienes de uso común, las plataformas insulares en términos de la Ley Federal del Mar, el lecho y subsuelo del mar territorial, los inmuebles nacionalizados, los inmuebles destinados a un servicio público, los terrenos baldíos nacionales que se declaran como inalienables e imprescriptibles, características del dominio público por cierto, los terrenos ganados al agua, ya sea por causas naturales o por causas artificiales, todo aquel monumento histórico o arqueológico que se encuentre dentro del territorio nacional, así como las reservas territoriales que también se designen como tal dentro del territorio nacional. En esta segunda diapositiva podemos encontrar también que están los inmuebles de los organismos descentralizados, los bienes de las entidades que se extingan, se disuelvan o liquiden, las servidumbres, si el predio dominante es un bien, constituye un bien de una entidad que se extinguió, disolvió o liquidó, los murales, escrituras y obras adheridas a inmuebles públicos, los monumentos históricos o artísticos que sean muebles, monumentos arqueológicos, bienes muebles de los poderes y dependencias federales, muebles que no sean sustituibles, meteoritos, cualquier otro objeto que se vuelva parte del patrimonio federal, así como las demás, que no estén establecidos dentro del artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales. Ahora, dentro de los bienes del dominio público, la primera clasificación que encontramos son los bienes de uso común, dentro de la cual vamos a encontrar una diversa clasificación. Entonces, lo que tenemos que saber sobre los bienes de uso común es que forman parte de los bienes del dominio público y se agrupan de la siguiente manera. Primero, como el dominio público aéreo. Segundo, como el dominio público marítimo. Tercero, como el dominio público terrestre. Y cuarto, como la zona marítima terrestre y terrenos ganados al mar. Ahora, tenemos que mencionar la jurisdicción de los bienes del dominio público de la Federación. Énfasis en la Federación, porque al hablar de jurisdicción, bueno, estamos viendo en qué forma se van a resolver problemas que deriven de ellos. Entonces, cuando estamos hablando del régimen federal,
Los artículos 9 y 10 de la mencionada Ley General de Bienes Nacionales determinan que los bienes del dominio público federal están, lógicamente, bajo la jurisdicción y potestad de los poderes federales y, por consecuencia, son los tribunales federales los que tienen que resolver controversias en relación a estos, ya sea en materia civil, mercantil, penal, administrativa o inclusive si llegara a surgir algún tema en jurisdicción voluntaria. Entonces, a saber, en materia federal, son los juzgados federales los que se encargan de resolver los problemas que surjan de ellos. Esto es muy importante. Los problemas de jurisdicción son básicos para la vida práctica del abogado, entonces por eso lo vamos a mencionar aquí. Y por último, al hablar del dominio público, vamos a hablar cómo funciona el régimen de los bienes del dominio público. Espero recuerden que les mencioné 3 características que contienen los bienes del dominio público. Vamos a desarrollarlas, vamos a platicar ligeramente sobre ellos, y la primera de ellas es la inalienabilidad. Y esto se refiere a que no se le puede enajenar a los gobernados, salvo acto de desincorporación. Y probablemente tenemos que preguntarnos, ¿qué es la desincorporación? La desincorporación es un procedimiento especial que realizan los 2 poderes juntos, el poder ejecutivo que la solicita y el poder legislativo que la autoriza, por medio del cual un bien se separa del patrimonio del Estado, para que ahora sí, una vez desincorporado, se pueda enajenar. Es importante mencionar sobre la desincorporación que, como mencioné, no es un acto unilateral. El presidente de la República no puede desincorporar los bienes que él quiera, necesita aprobación del Poder Legislativo. Y este mismo esquema se refleja en el fuero común, en los estados. De la misma forma, el gobernador de un estado tiene que solicitar al Congreso local, a la legislatura local, que se desincorpore un bien del dominio público. La segunda característica que vamos a estudiar es la inembargabilidad. Y esta inembargabilidad, a entender que no se puede embargar, es una consecuencia de que estos bienes no pueden ser objeto de gravamen alguno, ningún tipo de gravamen. Y por último vamos a hablar de la imprescriptibilidad. Esta es una característica muy interesante que nos dice que el Estado nunca va a perder la potestad o la facultad sobre ellos en favor de algún gobernado. Siempre va a ser del Estado, no puede prescribir. Ahora bien, para terminar con este tema, vamos a ver cómo funciona el dominio público en la administración pública federal para estatal, y eso lo vamos a ver aquí en la presentación para poder variarlo un poquito. Y sobre este punto, solo nos interesa mencionar que los inmuebles de la administración pública federal para estatal no se van a encontrar sujetos al régimen público de la federación, excepto aquellos que sí lleguen a ser propiedad de los organismos descentralizados. Ahora bien, ya hablamos del dominio público. Por consecuencia, lógicamente, se podrán imaginar que existe algo como el dominio privado, y sí lo hay. Ahora vamos a hablar un poquito del dominio privado. Para empezar, ¿cuáles son los bienes del dominio privado? Y son aquellos que el legislador no les otorgó la protección especial que gozan aquellos bienes que son parte del dominio público. Si se dan cuenta, lo que les estoy diciendo es básicamente una definición por exclusión. Y no es por flojera de mi parte, sino flojera por el legislador, ya que no se mencionan en la Ley General de Bienes Nacionales, pero sí los tenemos que estudiar, porque sí son parte del patrimonio del Estado. Entonces, si alguna vez les preguntan cuáles son los bienes del dominio privado, ustedes piensen, sí, aquellos que no son del dominio público. Felicidades, tienen 10. Vamos a ver entonces cuáles son las características de los bienes del dominio privado, a comparación de los del dominio público. Y la única diferencia, spoiler, es que sí son enajenables. Cuando el Estado quiera transmitir la titularidad de un bien que son del dominio privado, no necesita llevar a cabo ningún procedimiento especial como el de desincorporación que mencionamos. Simplemente puede celebrar cualquier tipo de acto jurídico para su enajenación. Sin embargo, los bienes del dominio privado sí gozan de las características de inembargabilidad e imprescriptibilidad. Esto último únicamente en caso de inmuebles. Y por último, cabe mencionar que, por regla general, el Estado puede celebrar cualquier tipo de contrato con este tipo de bienes, excepto en los casos de donación y de comodato. Estos últimos 2 tipos de contratos no se pueden aplicar para todos los bienes. La ley determina explícitamente en cuáles bienes sí se pueden realizar este tipo de operaciones jurídicas, entonces vamos a considerar que es una regla especial. Ahora, con consecuencia, vamos a ver cuál es el listado de los bienes del dominio. Afortunadamente, los bienes del dominio privado son más cortos. Tenemos las tierras y aguas que no sean del uso común, o sea, por exclusión,
los bienes de organismos federales paraestatales que se extingan, los bienes adquiridos en el extranjero, los bienes muebles sustituibles puestos al servicio de los poderes federales, como son los escritorios, etc., bienes nacionalizados, asociaciones religiosas que ya no se presenten desde 1992, y por último, cualquier otro bien que sea adquirido de la federación y que no encuadre en el concepto de dominio público. Bueno, con esto terminamos de platicar sobre el dominio público y el dominio privado. Para sintetizar y poder continuar con los dos siguientes puntos que menciona la actividad, quiero mencionarles que el dominio público no se les puede olvidar que son aquellos bienes que se regulan bajo disposiciones del derecho público, que utiliza el Estado en facultad soberana, con potestad soberana, y que principalmente están regulados en la Ley General de Bienes Nacionales, mientras que el dominio privado por exclusión son los que no, y que la única característica que comparten ambas clasificaciones de bienes es que son imprescriptibles y que son inembargables. La enajenabilidad es particular, es una nota propia del dominio privado. Ahora bien, espero que todavía falte bastante en el video porque nos quedan unos puntos que ver. Vamos a hablar a continuación del dominio originario. Y si bien les mencioné que el dominio público se encuentra regulado bajo la Ley General de Bienes Nacionales, ahora vamos a platicar un poco más sobre lo que viene en la Constitución, específicamente el artículo 27, ya que pone unas reglas especiales de dominio que tiene el Estado sobre las tierras y las aguas nacionales. Lo vamos a estudiar, lo vamos a leer en la presentación que va a continuación. El artículo 27 de la Constitución Federal establece en lo que interesa que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Ya leímos el artículo, me imagino, excelente. Probablemente, si son mi maestro administrativo, bueno, usted ya sabe de lo que estoy hablando. Pero si hay alguien más, puede que el artículo haya resultado un poco ambiguo. Específicamente yo sí tuve algunas dudas, y para esto la doctrina, los estudiosos del derecho y la jurisprudencia de la Suprema Corte y los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación se han encargado de desarrollar criterios que detallan a qué se refiere el artículo 27. Y nosotros vamos a estudiar dos. Y uno lo vamos a mencionar más de pasada porque es un tema completamente separado y del cual podríamos estar hablando media hora, pero por respeto a su tiempo no lo voy a hacer. El primer criterio que vamos a estudiar es el uso de la palabra nación. Si recuerdan, en la lectura íntegra del artículo 27 dijimos que hay bienes que corresponden originariamente a la nación, y aquí les tiene que despertar un foco, porque no mencionamos estado, no mencionamos federación y mucho menos entidad, y sin pensar el municipio. El uso de la palabra nación trae un problema. ¿A qué se refiere? Como les repito, la doctrina y la jurisprudencia ha establecido que por nación tenemos que entender al Estado en general, y que va a ser chamba del legislador determinar a cuál de los tres niveles de gobierno se reservan cuáles bienes. El segundo criterio que vamos a mencionar es cuándo surge la propiedad derivada. Entender qué es la propiedad originaria y qué es la propiedad derivada es de suma importancia, específicamente en el derecho administrativo, porque el tema de la expropiación tiene su justificación legal en el mismo artículo 27. El Estado es dueño de todo lo que se refiere a tierras y mares, dueño de todo, y si bien ustedes pueden tener un terreno, el Estado en cualquier momento se los puede quitar. Claro, les tiene que dar una compensación económica, pero lo puede hacer de cualquier forma. ¿Por qué? Porque el artículo 27 dice que sí. Sin embargo, si el Estado tenía dominio directo sobre las tierras y los mares, ¿cuándo fue que decidió cederlo a los particulares? O sea, ¿cuándo fue que surge la propiedad derivada? Este es un tema intrínsecamente histórico, sumamente histórico. No solo histórico, sino tenemos que estudiar la historia del derecho mexicano, porque como recordarán, el Estado mexicano no surgió de la nada. Tuvo un proceso de independización similar al de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, durante los tiempos coloniales, que el Estado mexicano no existía propiamente, pero que fue el antecesor del Estado mexicano, la corona española se dedicó a entregar títulos que consagraban la titularidad sobre tierras a diversas personas que categorizaron como nobles. Entonces, podríamos argumentar que la propiedad derivada surge ahí. Sin embargo, nuestra Constitución mexicana de 1917 prohíbe los títulos honorarios. Entonces, probablemente tengamos que entender que lo que hizo la corona española no aplica. Pero si no aplica, entonces, ¿cuándo surgió la propiedad derivada? Les repito, este es un tema histórico, y cuando les dije que había un tema que íbamos a poder estudiar media hora, por lógica van a entender que es este.
pero por fin de continuar con la presentación, vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar al siguiente punto. Vamos a hablar, antes de continuar con el dominio directo, que la primera ley que intentó regularizar estos bienes con posterior a la Constitución Federal vigente, o sea, la de 1917, fue la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y de Masías, que surgió en 1950. Dicho lo anterior, vamos a examinar el último elemento del patrimonio del Estado, que es el dominio directo. El mismo artículo 27 constitucional establece a favor del Estado mexicano ciertos recursos, que entendemos como los hidrocarburos, como la energía eléctrica, como la energía nuclear, las aguas y los minerales para su propia explotación. Entonces, ¿qué diferencia si estamos hablando del mismo artículo 27, el dominio originario, con el dominio directo? Y la respuesta es muy sencilla. El dominio originario no está intentando establecer una forma especial de propiedad. Es un atributo de la soberanía. Yo, Estado, tengo titularidad de las tierras. No es una forma especial, no está diciendo que tu propiedad es mejor que la mía, simplemente él, por el poder soberano, tiene la titularidad. Sin embargo, cuando hablamos del dominio directo, sí tenemos que entender que la propiedad que tiene el Estado sobre estos bienes, el alcance de sus derechos y el poder que tiene sobre ellos va más allá que la mayoría de los bienes que ejercen el dominio público. Tienen reglas especiales y tienen fines especiales. Entonces, a continuación, vamos de vuelta a la presentación a mencionar el concepto de dominio directo. Al hablar de dominio directo, nos referimos al sector de recursos naturales sobre los cuales el Estado se reserva su explotación exclusiva, y por otro, conformado por los que concesiona a particulares, más que conserva el dominio sobre ellos. Dicho lo anterior, solo nos queda mencionar dos cosas sobre el dominio directo. ¿Cuáles son sus características? El dominio directo es inalienable y es imprescriptible. Como hemos mencionado ya varias veces, la inalienabilidad significa que el Estado no puede transmitir la titularidad a los gobernados. Inclusive no se puede desincorporar, que es a lo que me refería cuando hay una modalidad especial de propiedad. No se pueden desincorporar los bienes protegidos por el artículo 27. El Estado puede concesionar a los particulares para su debida explotación, pero jamás transmite la titularidad. Y por último, es imprescriptible. El Estado nunca va a perder la titularidad a favor de los gobernados de estos recursos: hidrocarburos, energía eléctrica, nuclear y aguas y minerales. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que conservarlos para responder los fines del interés colectivo. Dicho esto, pues doy mi trabajo por terminado. Espero haya podido realizar una labor adecuada. Yo entiendo que la situación en la que estamos ahorita es complicada, más por la pandemia. Es 2020 y estamos viviendo el pico de los casos de coronavirus. Y no sé si hay alguna duda sobre mi trabajo, sobre mi presentación, pero en caso de que haya cualquier problema, bueno, maestro, usted sabe cómo contactarme, hay medios adecuados, y si tengo suerte de alguna otra persona le agradó escuchar mi melodiosa voz, bueno, pues me pueden contactar también por mi correo electrónico. Agradezco, como siempre, el que hayan estado aquí durante el transcurso de este video y me mantengo a sus órdenes. Nos vemos.